Nos vamos para el coletazo de lo que pasó ayer en la Corte Suprema de Justicia, el supuesto tráfico de influencias del nuevo jefe de despacho y, por supuesto, la respuesta de muchas voces en el Congreso. Laura, Daniela, sus invitados. Sí, Julio, pues sigue generando muchas opiniones la crisis en el gabinete del presidente Gustavo Petro, generada en buena medida pues por la permanencia de Armando Benedetti en el gobierno como jefe de despacho. Por eso pues nos conectamos a esta hora con el senador Pedro Flores del Pacto Histórico. Bienvenido a la W. Laura, muy buenos días, un gusto saludarte, al igual que a Julio y al resto de la mesa de trabajo. Y también nos conectamos, saludamos a la representante Carolina Arbeláez, quien de hecho pues ayer hizo la réplica de la oposición desde Cambio Radical. Bienvenida a la W. Gracias, Laura, un saludo especial para la mesa y para toda la audiencia de la W. Pues, senador Pedro Flores, usted ha sido muy cercano al actual jefe de despacho, al que pues el presidente Petro ha defendido férreamente. De hecho, justificó su nombramiento diciendo que pues hay que darle segundas oportunidades. Pero ¿no cree que quizá esta situación en la que ahora pues será llevado a juicio pues por presunto tráfico de influencias tal vez cambia esta situación? ¿No debería reconsiderar su estadía en la Casa de Nariño? Laura, mira, más allá de las cercanías que yo pueda tener con el señor Benedetti, creo que aquí se trata de primero respetar la decisión de la Corte Suprema de Justicia, la decisión que ha tomado de llamar a juicio el señor Benedetti. De segundo, en que como ciudadano colombiano el señor Benedetti tiene todo el derecho al debido proceso. El señor Benedetti hoy afronta un juicio que se encuentra en una etapa en la cual aún no ha sido condenado. Y esto le permite a él mantener sus derechos como ciudadano colombiano. Yo creo que aquí se trata de resaltar uno de los pilares más importantes de la justicia en nuestro país, y es la presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho a la defensa que todo ciudadano colombiano tiene. En este sentido, yo creo que mientras el señor Benedetti no sea condenado, tiene todo el derecho a mantenerse en su cargo y en el desempeño de sus funciones, como lo haría cualquier ciudadano de nuestro país. Sí, representante Carolina Arbeláez, pues además de esta acusación por el caso FONADE, pues hay 7 procesos en la Corte Suprema de Justicia. De hecho, pues 4 de ellos ya tienen una apertura formal. Entonces, lo mismo, Benedetti quizá no debería pensar en abandonar el gobierno para poder asumir libremente su defensa. Pues mira, Laura, yo creo que el señor Benedetti, como dice el senador Flores, a quien saludo y le envío un abrazo, debe responder a la justicia y tiene todo el derecho a defenderse, pero así como lo hizo Carlos Ramón, así como lo hizo el ministro de Hacienda, el doctor Bonilla, así como lo hizo Sandra Ortiz en medio de todo denuncias de corrupción y demás, pues sí debería renunciar para poderse hacer a un lado y poderse defender sin ejercer el poder que al parecer tiene, porque pues como vimos tiene mucho poder. Eso quedó claro en el Consejo de Ministros, es el reality que presenció todo Colombia y en el cual pues inclusive es tanto el poder hoy que tiene Benedetti que puso al señor presidente a pelear o a dividirse con los petristas más fieles y leales durante muchos años. Entonces, pues aquí todo lo que pasa con el gabinete en este gobierno es un desastre. Ahora, Laura, la presencia de Benedetti en el gobierno, por supuesto que es vergonzosa, pero no nos digamos mentiras. Benedetti en la campaña era importante, manejaba la agenda, era el que articulaba, el político, el que conseguía la plata y los votos, ayudó a ganar a Petro. Seguramente sin la ayuda de Armando Benedetti no sería hoy Petro presidente. Entonces ahora resulta que para los ministros Benedetti es el patita feo, el desagradable, el indeseable, el que no quieren sentar en la mesa, pero es que Benedetti no es un aparecido. A mí puede que no me guste Armando Benedetti, me parece un personaje bastante cuestionable, tiene mucho que responderle a la justicia, repito, no solamente por el caso de FONADE. Recuerden que el país entero escuchó unos audios donde Armando Benedetti habla de 15.000 millones de pesos que entraron a la campaña y hasta el momento no sabemos nada, nadie responde, la justicia hasta el momento pues al parecer va muy lenta en esclarecer este testimonio de los audios de Laura y Benedetti. Entonces yo sí creo que
que para mí, pues los ministros, pues están cayendo en una hipocresía, porque ahora decir la ministra de Ambiente que no se sienta en una mesa con el que prácticamente estuvo al lado del presidente Petro todo el tiempo en campaña y fue determinante para ganar, pues eso es hipocresía, porque pues pasa como pasa, además, con esos políticos arrepentidos, ahora que votaron por Gustavo Petro en la campaña, sabían quién era Gustavo Petro, conocían de los pactos que estaban haciendo en las cárceles antes de las elecciones, que Petro era un aliado de Nicolás Maduro, sabían cómo gobernó Gustavo Petro en Bogotá, que fue un desastre, y ahora resulta que están engañados y se venden como la alternativa para Colombia en estos momentos como opositores. Entonces yo sí creo que aquí pues debemos de reconocer, esa es la forma de gobernar de Gustavo Petro, al lado de sus amigos, y pues por supuesto que para mí la presencia de Benedetti en el gabinete es toda una vergüenza, es completamente bochornoso. Sí, senador Pedro Flores, en el Consejo de Ministros pues vimos básicamente a un gobierno roto por dentro, y ayer el presidente culpó a Jorge Rojas de lo que estaba pasando justamente en este momento y con ese Consejo de Ministros, mientras sigue defendiendo a Benedetti. ¿No le parece que a ustedes les hace falta autocrítica y reconocer un poquito los errores? Laura, por supuesto, yo comparto las múltiples opiniones en el sentido de que lo que sucedió el día martes en el Consejo de Ministros fue desafortunado. Sin embargo, yo creo y quiero resaltar que también sucedieron cosas positivas, como por ejemplo que el gobierno se abra a la opinión pública y a la sociedad colombiana. Es algo muy importante, inédito en la historia política de nuestro país. Yo creo que el señor presidente de la República le planteó un ejercicio transparente al país, donde lo que puso fue que su gabinete le contara a todos los colombianos por qué no se estaban cumpliendo, luego de 2 años y medio de ejercicio de gobierno, las metas más importantes que se ha trazado su gobierno. El señor presidente de la República habló de que cerca de 195 metas, 146 no se habían cumplido a la fecha, es decir, el 77%. Y resulta que lo que los colombianos estábamos esperando es que el gabinete ministerial nos brindara la respuesta. Pero, senador, el 77%. Senador, discúlpeme, esa afirmación de que el proyecto del presidente no se ha podido cumplir, ¿no es un fracaso del presidente? Indudablemente es una deuda que tiene el gobierno nacional y por supuesto el jefe del gobierno nacional es el presidente de la República, eso no lo podemos ocultar. Y creo que usted tiene la razón, aquí hay una deuda, el gobierno nacional necesita cumplir en el resto del tiempo que le tiene su mandato. Pero regresando, Alberto, un poco a la pregunta de Laura, lo que yo quiero expresar es que lo que sucedió el día martes en ese Consejo de Gobierno, en mi opinión, es responsabilidad del gabinete ministerial. En vez de darle la respuesta que el país necesitaba, prefirió personalizar y desviar la discusión hacia si era legítima o no la presencia del señor Benedetti y de la señora Saravia en el gobierno nacional. Y allí yo quiero ser muy enfático. Es decir, el señor presidente de la República tiene todo el derecho, es un derecho incuestionable, de conformar su gabinete con las personas que él considere le pueden brindar los resultados que él le ofreció al país. En ese orden de ideas, enfatizo nuevamente la responsabilidad de lo que pasó el día martes, es de algunos de los miembros del gabinete ministerial. Representante Arbeláez, y miremos un poco hacia adelante. La gobernabilidad 2025, reformas en el Congreso, problemas en el Catatumbo, problemas ahora con las tarifas del gas, con la energía, con la salud. ¿Usted cree que en el Congreso están dadas las condiciones y el ambiente para que el gobierno pueda seguir sacando adelante sus reformas? Pues, Juan, uno creería que no, pero pues la verdad es que hemos visto un Congreso arrodillado, donde poco se estudia la inconveniencia. Se cayó la representante Carolina Arbeláez.
Senador Flores, aprovecho para preguntarle sobre algo que estaba mencionando, y es que usted dice que realmente quienes tienen la responsabilidad de esa crisis que estamos viendo ahora es el gabinete. Es decir, senador, que usted coincide con eso que mencionó el presidente Gustavo Petro sobre que en el gabinete hay un grupo de sectarios que realmente pues no quieren gobernar con otros partidos ni con otros sectores. Sí, yo coincido plenamente con la afirmación del señor presidente. También coincido en que hay funcionarios que tienen una doble agenda o una agenda paralela. De tal manera que yo creo que el señor presidente tiene la razón cuando le hace ese llamado de atención a algunos de sus funcionarios. Creo y reafirmo que lo que sucedió el día martes fue una desviación de algunos miembros del gabinete ministerial del objeto central de esa reunión, y era responderle a los colombianos de por qué la ejecución no se estaba dando y el 77% de las metas no se están cumpliendo. Pues es el senador Pedro Flores del Pacto Histórico. Le agradecemos por conectarse a esta hora, y también a la representante Carolina Arbeláez de Cambio Radical por la acusación de Armando Benedetti y su permanencia en el gobierno nacional.